Hola a todos, hoy es 11 de agosto y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Para el día de hoy tenemos muchísimas actualizaciones muy interesantes y también al final del video quería consultar con ustedes por el cambio del logo del canal. Hemos empezado a llegar a más personas y vamos a tratar de actualizar un poco la imagen del canal, un poco más relacionado con el tema que justamente tratamos en estos videos. Vamos a empezar directamente hacia Kursk. Para el día de hoy tenemos muchas actualizaciones interesantes y también reportes del Ministerio de Defensa del Estado ruso que concuerdan también con algunos de los mapas de las fuentes pro-ucranianas. Primeramente vamos a hablar justamente de esos reportes y después vamos a hablar un poco de las geolocalizaciones que se tienen en esta área. Inicialmente, el Ministerio de Defensa del Estado ruso informó que los ucranianos estarían alcanzando las villas de Toplina, Obshikalodets y Zhurabli. Según estas informaciones, aproximadamente el ejército ruso estuvo bombardeando las posiciones, o no las posiciones, sino los movimientos de grupos ucranianos aproximadamente en esta área. Este es un reporte muy interesante. Evidencia que los ucranianos han avanzado, pero según se entiende, la estrategia de los ucranianos ha sido moverse en pequeños grupos, no detenerse en el combate, en la captura de algunas posiciones, sino que los ucranianos han tratado de avanzar muy rápidamente por todas estas zonas, tratando de avanzar hacia las posiciones más seguras, a las posiciones que ellos han determinado como estratégicas y hacer una captura de este terreno. En este sentido, también tenemos geolocalizaciones que determinarían justamente que los ucranianos han usado aproximadamente estas vías para llegar hacia esas villas de las que estaba hablando el reporte del Ministerio de Defensa. Justamente en estas imágenes podemos ver los bombardeos con la artillería rusa sobre las posiciones, sobre los movimientos del ejército ucraniano a lo largo de estas vías. Vemos varios puntos donde los rusos estarían atacando las posiciones ucranianas, que claramente se dificulta por la presencia de estos bosques. A pesar de eso, los rusos han logrado impactar los vehículos, han logrado impactar las tropas del ejército ucraniano en este lugar. También tenemos una geolocalización en esta misma área donde los ucranianos se estarían moviendo aquí con un convoy y los rusos habrían descubierto este movimiento, un tanque adelante, vehículos de transporte de infantería e incluso algunos vehículos ligeros se estaban moviendo en este lugar, y según la información de las fuentes prorrusas, los rusos estarían atacando este convoy del ejército ucraniano con misiles Tornado S con cabeza de racimo. Probablemente todo este convoy fue completamente detenido y las tropas ucranianas, las que habrán sobrevivido o habrán empezado a retirarse hacia posiciones más seguras o se habrán establecido en algunas posiciones sobre estos bosques. Esto confirmaría que los ucranianos realmente tendrían esta intención, este vector de movimiento, este vector de ataque, podríamos decir. Todavía esta región es muy amplia, tiene una gran cantidad de bosques y por eso justamente se dificulta a los rusos tomar el control completamente de este lugar, lo que es claramente contradictorio porque se trata de su propio territorio, lo que podríamos decir más bien evidencia la falta de preparación sobre todas estas zonas. Justamente hablando de preparación, para el día de hoy se tienen los reportes de las imágenes satelitales que proveen las fuerzas ucranianas, que proveen los aliados a Ucrania, y aquí se vería justamente que los rusos están construyendo una cantidad importante de líneas defensivas, de líneas de trincheras sobre todas estas áreas, preparando probablemente la llegada de los ucranianos hacia este lugar. Lo que quiere decir que los rusos no estarían lo suficientemente seguros, lo suficientemente confiados de poder detener el avance ucraniano en las posiciones actuales, en la cercanía de Sudzha, en la cercanía de Balshoe Soldatska, en la cercanía de Krimske Byki, que es esta villa que está aquí, donde se tienen los reportes que los rusos también han montado un punto de defensa importante alrededor de esta villa. O los rusos no están seguros de poder detener a los ucranianos, o simple y llanamente quieren tener la completa seguridad de que en cualquiera de los casos ellos estén preparados para defenderse en una línea muy importante, deteniendo a los ucranianos antes de llegar a Kurchatov, que es justamente donde está la planta nuclear más importante de esta región. Justo cuando se empezaba a hacer este video, este reporte, llegaron algunas informaciones de que los rusos habrían recapturado Snagorsk según los mapeadores prorrusos. Vamos a ver esta información en el mapa que ellos tienen. Esta es la actualización del mapa. Los primeros reportes en ese sentido llegaron en las horas de la mañana, podría ser la tarde ya o la tarde-noche en Rusia como tal, y
Justamente antes de empezar a hacer el video, los mapeadores de Divannigenstab han actualizado el mapa mostrando a Snagosk ya en el control ruso. Se tenían estos rumores, estas informaciones de que los rusos habrían contraatacado en este lugar. Todavía no se tiene ninguna geolocalización que compruebe que justamente Snagosk ha sido recuperado por el ejército ruso. Aproximadamente este sería el movimiento y los rusos habrían recuperado una villa relativamente grande en este lugar, importante también mediáticamente para recuperar la confianza en su ejército, porque justamente para el día de hoy tenemos varios reportes del Ministerio de Defensa que afirman que los ucranianos se han introducido aún más en el terreno de la región de Kursk, como veíamos justamente en esta zona. Nos movemos un poco más hacia el sur, tenemos algunas actualizaciones, geolocalizaciones de que los ucranianos se estarían moviendo justamente con un nuevo convoy de tropas. Tenemos un tanque a la cabeza, vehículos de infantería blindado y simplemente un camión un poco más hacia atrás. Precisamente para el día de ayer teníamos esta misma imagen, era este mismo convoy donde fue atacado el tanque, pero para el día de hoy se comparten en la red estas imágenes donde muestran que los rusos no solamente atacaron y destruyeron el tanque, que fue un evento que ocurrió más adelante, sino que después de eso empezaron a atacar y a destruir claramente a todos los vehículos de transporte de infantería. Como se entiende, la infantería, después de ver la destrucción del tanque, empezó a dispersarse por toda esta área, así que aproximadamente los ucranianos habrían entrado a este terreno. Por ahora se nota un poco la parcialidad de Military Summary Channel por las actualizaciones prorrusas, porque justamente cuando este tipo de cosas pasan en el bando ruso, ellos inmediatamente actualizan el mapa en el control del ejército ruso. Y para el día de hoy vemos que simplemente han dejado el mapa tal cual como está. Sabemos que la situación es inestable, sabemos que la situación tiene muchos cambios últimamente, que hay mucha información falsa que también se ha empezado a difundir de ambos bandos, pero justamente esto es una geolocalización que confirmaría la presencia del ejército ucraniano en este lugar y que muy probablemente controlen mínimamente esta zona, tengan la capacidad de enviar vehículos. Los rusos solo podrían acceder aquí con sus drones, lo que significa que en tierra los ucranianos tienen el control. Nos movemos un poco más hacia el sur, estamos hablando de Martinovka. Se entiende que ha habido muchos contraataques del ejército ucraniano, del ejército ruso también en este lugar por el control de esta villa, muy importante para proteger las posiciones que estarían tratando de encerrar los ucranianos en Sudzha. El batallón especial de fuerzas Ahmad estaría responsabilizado de esta zona y se tiene para el día de hoy una geolocalización que, según el autor de este video, que es bastante corto, se vería a unos soldados rusos que están caminando justamente por todas estas calles tratando de limpiar los edificios de las posiciones o de las trampas que han dejado los ucranianos. Según la información de las fuentes prorrusas, Martinovka estaría o en el completo control ruso o probablemente la parte hacia el norte estaría en el control ruso y algunas secciones del sur estarían en el control ucraniano. Por ahora no se tienen más detalles ni más geolocalizaciones. Este video fue muy corto. La persona que grabó este video está grabando una pantalla y solo muestra aproximadamente 3 segundos de este evento, no se muestra nada más, y afirma que serían soldados rusos caminando por las calles de Martinovka. Se tienen los informes justamente del comandante de las fuerzas especiales Ahmad de que ellos han destruido hacia esta dirección aproximadamente 14 vehículos blindados. No se tienen imágenes de esto, son simplemente las palabras de esta persona, pero como se entiende han ocurrido y siguen ocurriendo enfrentamientos bastante fuertes por Martinovka y por ahora no se define cuál de los dos ejércitos tomará el control de esta villa. También tenemos actualizaciones en Sudzha para el día de hoy. Se entiende que los ucranianos están realizando un movimiento de pinzas aproximadamente. Se tienen algunas geolocalizaciones de que los ucranianos se estarían moviendo también desde el sur hacia las posiciones rusas en la parte este de Sudzha. También ha habido fuertes enfrentamientos en este lugar donde los rusos han contraatacado y después han sido expulsados de algunas zonas hacia el suroeste de Sudzha, según algunos reportes de las fuentes prorrusas. Y por ahora tenemos la actualización de los mapeadores neutrales de Zuriat Maps. Vamos a ver esta imagen en detalle. En el mapa de Zuriat Maps podríamos ver a Sudzha, que está justamente en el centro, y el movimiento por los flancos de los ucranianos por el norte y por el sur, donde ellos estarían avanzando. Las posiciones rusas están bastante comprometidas aquí. Es por eso que es tan importante la operación ofensiva en Martinovka.
para poder desbloquear a las tropas rusas, sobre todo por el norte, donde justamente hay una de las vías más importantes de reabastecimiento. Se está llevando a cabo esta operación de parte de los ucranianos, así que es tan importante la operación en Martinovka para poder desbloquear esta vía, para poder tener la seguridad de que los rusos sean abastecidos hacia este lugar. Los ucranianos entienden que han tomado esta intersección y si los rusos pudieran devolver el control hacia esta intersección, podrían asegurar y mantener por mucho más tiempo el sector este de Sudzha. Por ahora no se tienen más actualizaciones al respecto de esta situación. Se tienen algunas geolocalizaciones y muy probablemente esta imagen sea del convoy inicial desde que empezó la ofensiva ucraniana en Kursk, que los rusos habían enviado 2 tanques T-62 aproximadamente con sus modificaciones completamente actualizados. Los ucranianos habrían logrado interceptar este convoy y probablemente sea justamente las mismas imágenes. Este sería el movimiento de un vehículo de transporte ucraniano que está grabando toda esta región y están justamente en esta intersección de vías donde hacia el noroeste estaría Karienava y más hacia adelante estaría Bielgorod. Se entiende que el movimiento del vehículo ucraniano aproximadamente de esta forma y justamente la señal anuncia que Karienava es en este sentido y probablemente por esta dirección también se puede llegar hacia Belgorod. Un poco más hacia atrás, un poco más hacia el oeste de esta misma posición, los rusos siguen atacando los vehículos de transporte ucranianos, vehículos ligeros que han sido modificados para el uso y el transporte de la infantería. Según se entiende, los rusos han densificado sus ataques con Lancet sobre todos los vehículos de transporte ucranianos y están causando muchos problemas, según algunos analistas, incluso pro-ucranianos y neutrales. Este ha sido uno de los problemas más importantes para enfrentar de los ucranianos en este lugar. Es por eso que ellos han ralentizado sus avances, los vehículos de transporte, los vehículos blindados que sabemos que son tan lentos, cada vez más están siendo atacados por los drones Lancet, que los rusos han reubicado sus escuadrones de operadores de drones hacia esta área y eso ha sido una de las claves fundamentales para empezar a estabilizar esta zona cada vez más. Un poco más hacia el sur tenemos algunas actualizaciones. Los ucranianos habrían entrado, se confirma completamente la entrada de los ucranianos a Guyeva. En estas imágenes podemos ver justamente a los soldados ucranianos que estarían estableciendo su bandera sobre los edificios administrativos de estas villas. También se entiende que los ucranianos han avanzado aún más hacia Plenjava. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, los ucranianos se habrían infiltrado a través de todo este terreno con vehículos ligeros, avanzando por las villas de Osirki y hacia Bielaya, que es justamente esta villa que está aquí. Los rusos dicen que han bombardeado con artillería los movimientos del ejército ucraniano. Por ahora no se tienen ningún tipo de geolocalizaciones ni de videos que prueben estos avances ni que prueben justamente los ataques del ejército ruso sobre los movimientos ucranianos, pero esto es justamente el reporte del Ministerio de Defensa. También tenemos una geolocalización importante donde los rusos estarían destruyendo un equipo de comunicaciones, muy probablemente un radar del ejército ucraniano que estaría ubicado muy cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia. Un dron Lancet ataca y destruye completamente este equipo. Justamente estas actualizaciones del Ministerio de Defensa, estos movimientos del ejército ucraniano infiltrándose con pequeños grupos muy móviles de infantería con vehículos bastante rápidos sobre todas estas zonas, concuerda mucho con las fuentes pro-ucranianas y con un mapa que vamos a ver a continuación. En estas imágenes justamente veríamos una confirmación de que efectivamente las tropas ucranianas se han estado moviendo por estas zonas, las zonas que han afirmado también el Ministerio de Defensa. Tendríamos movimientos ucranianos hacia Tioplino, en la cercanía de Karienava, un poco hacia el noroeste. Este era el triángulo que estábamos viendo al inicio del reporte y también tendríamos un vector de ataque del ejército ucraniano hacia Belitsa, donde estarían las posiciones del ejército ruso en este lugar. Aproximadamente de esta forma, justamente aquí no está actualizada el contraataque del ejército ruso en Snagorsk, que son informaciones muy recientes y esto también es una fuente pro-ucraniana los que proveen este tipo de mapa, pero también es importante analizar que los mismos ucranianos aproximadamente dan la mitad del control sobre Martinovka.
Estas serían las actualizaciones más recientes sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Kursk, y ahora nos vamos a dirigir hacia las otras localidades. Según algunas informaciones sin confirmar, podrían ser simplemente rumores, los ucranianos también estarían entrando hacia algunas de las villas muy cerca de la frontera. Algunos dicen que simplemente son grupos de sabotaje que entran y vuelven a salir. Por ahora no se tiene ningún tipo de confirmación sobre estas informaciones. Nos movemos directamente hacia Kharkov. Estamos hablando ahora de Vovchansk, de Glubokhe. Completamente congelada la situación en este lugar. Para el día de hoy tenemos algunos ataques de drones sobre las posiciones rusas, vehículos de combate que estarían en este lugar, descubiertos por los drones de reconocimiento ucraniano y después atacados también por drones. Podríamos decir que la rutina militar normal, tendríamos un completo congelamiento, una completa pausa operacional en esta zona, muy probablemente porque ambos ejércitos se han enfocado también en sus ataques en Kursk. Para el día de hoy teníamos información sobre algunas fuentes occidentales, algunas fuentes también de analistas militares pro-ucranianos que afirman que varios de los soldados de los grupos del ejército ucraniano que estaban en el flanco este, que estaban en el frente del este, habrían sido aproximadamente hace 20 días reubicados hacia la región de Kursk. Una última actualización de Kursk: los ucranianos para la noche pasada de la hora local muy probablemente intentaron atacar el aeropuerto de Kursk, que queda justamente aquí, y en ese intento los ucranianos con un misil Tochka-U trataron de alcanzar este objetivo, donde probablemente también el ejército ruso esté usando estas plataformas para enviar sus aeronaves por toda esta región, pero este misil Tochka-U fue interceptado por la defensa antiaérea del ejército ruso, y el proyectil cayó en algunos apartamentos, en algunas viviendas, y claramente causó daños. Hasta donde se entiende, no hay víctimas fatales de este evento. Esta información es reconocida tanto por las fuentes pro-ucranianas como por las fuentes prorrusas. Seguimos un poco más hacia el sur. Estamos hablando ahora de la dirección de Kupiansk. Para el día de hoy se tiene una fuerte preparación de artillería sobre las posiciones ucranianas en Petropavlovka. Tenemos algunas de estas imágenes donde los rusos estarían descubriendo posiciones del ejército ucraniano, atacándolas con drones, con artillería. Vemos justamente una línea de trincheras que está siendo objeto de ataques. Muy probablemente los rusos quieran desarrollar una operación en esta zona, pero muy probablemente algunas de estas preparaciones de artillería que vamos a ver sean realmente señuelos para que los ucranianos reubiquen hacia estos lugares tropas y los rusos atacar en otra dirección. ¿Por qué digo esto? Justamente porque también para el día de hoy tenemos una muy fuerte preparación de artillería en la cercanía de Nievska, también una intensa preparación de artillería donde los rusos estarían atacando una gran cantidad de posiciones del ejército ucraniano. Varios videos, varias compilaciones de ataques sobre toda la línea del frente, sobre las casas en la cercanía de estas mismas villas, atacando muchas posiciones del ejército ucraniano, como se puede ver. Y hace un poco tiempo los rusos trataron de difundir información de que ellos irían a atacar hacia Varova, hicieron algunos intentos, algunas operaciones de falsa bandera, y después atacaron en otra dirección, y esa fue la operación en Piashana, y vemos que ha tenido bastante éxito. Justamente para el día de hoy también tenemos avances del ejército ruso hacia el oeste de Novosilovka. Tenemos la confirmación no solo de los mapeadores neutrales, mapeadores pro-ucranianos y prorrusos sobre este avance, sino que también tenemos geolocalizaciones de ataques de drones ucranianos sobre la infantería del ejército ruso, tratando de destruir y de dificultar también los movimientos en este lugar. Se entiende que los rusos habrían avanzado. Tenemos los informes de Suryat Maps, también tenemos informes de las fuentes pro-ucranianas sobre este avance hacia el sur de Beristova y hacia el oeste de Novosilovka-Piersy. El problema en este lugar para los ucranianos sería que los rusos están tratando de hacer una operación de encerramiento en Stelmahovka desde el norte y desde el sur. Estas son las actualizaciones más importantes en la región de Kupiansk. Nos movemos un poco más hacia el sur. Estamos hablando ahora de la dirección de Siversk. Tenemos algunos ataques con bombas FAB sobre este lugar. No hay tanta intensidad de ataque en esta dirección, pero podríamos decir que el enfoque real del ejército ruso en estos momentos sería Kuzminovka, Pirezhny y Fidorivka. Durante todos los últimos días, durante toda esta semana, tuvimos reportes de que los rusos estaban atacando esta zona. Tuvimos también un reporte de que los rusos ya han entrado hacia Pirezhny, y muy probablemente la situación en estos momentos no sea tal cual como la dibuja este mapa. Tenemos algunos ataques con bombas FAB sobre las posiciones ucranianas, que entendemos que los rusos están preparando este terreno. Esta es una verdadera dirección de ataque donde
Después de las preparaciones de artillería, después de los bombardeos, los rusos están copando el terreno con su infantería, con los movimientos terrestres. Muy probablemente en el transcurso de esta semana vayamos a ver un cambio en esta región, tal vez Pirizhny, tal vez Fedorivka van a caer más rápidamente en manos rusas y después los rusos van a continuar hacia el norte, hacia Siversk. Nos movemos un poco más hacia el sur, estamos hablando ahora de la región de Chazov Yar. Para el día de hoy simplemente tenemos actualizaciones de los ataques de la aviación rusa sobre las posiciones ucranianas. Este icono ha sido añadido aproximadamente porque no se ha logrado reconocer, no se ha logrado geolocalizar este ataque y dónde cayeron precisamente los proyectiles. Nos movemos un poco más hacia el sur, estamos hablando ahora de la dirección de Tariesk porque empiezan las operaciones para la captura del terricón de Pivnichna. En estas imágenes podemos ver los rusos están haciendo una fuerte preparación de artillería con el sistema TOS Flamthrower, con artillería puntualmente con drones, un fuego muy intenso sobre las posiciones ucranianas porque justamente esta ubicación, el terricón de Pivnichna, básicamente es completamente el control de todo Tariesk. Quien tome y quien tenga el control de este terricón, podríamos decir, controlaría completamente la situación en todo Tariesk porque también es una posición alta, es una posición desde donde los rusos pueden establecer sus observadores, sus sistemas de artillería, también un poco más hacia la retaguardia y controlar completamente la situación en Tariesk con operadores de drones, con todo lo que ellos tienen justamente para atacar a las posiciones ucranianas. Se entiende que los rusos estarían realizando aquí una operación de pinzas, justamente vemos el enfoque de los bombardeos con el sistema TOS Flamthrower, lo que indicaría que también ellos tienen pensado desarrollar esta ruta de ataque aproximadamente y muy probablemente dada la crisis que los ucranianos han agravado aún más con el inicio de sus operaciones en Kursk, donde se entiende y ya algunos analistas militares, como lo reitero, han informado de que varias tropas del flanco este han sido reubicadas hacia Kursk. Los ucranianos no tendrían la suficiente fuerza para detener este ataque. Nos movemos un poco más hacia el sur, vamos a hablar ahora directamente de la región de Pakrovsk. Para el día de hoy tenemos más actualizaciones, más avances del ejército ruso en este lugar, de las fuentes neutrales, también de algunas fuentes prorrusas. Se estaría hablando de que los rusos controlan completamente Ivanovska. También tenemos un control de fuego sobre las vías de comunicación, sobre las vías de reabastecimiento que tratan de enviar tropas ucranianas hacia la línea de contacto hacia el norte de Nova Zelanda. Se entiende que Zelanda ya estaría en el completo control del ejército ruso y probablemente en las siguientes actualizaciones el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa va a dar esta información como oficial. Tenemos muchísimos, pero muchísimos ataques de drones sobre los vehículos y las vías de reabastecimiento, vehículos Bradley, tanques Abrams que también ya han sido destruidos aquí, vehículos ligeros que estarían tratando de enviar la infantería hacia el frente. Tenemos un nuevo ataque hacia lo que sería un Bradley justamente en este lugar completamente identificado. Un Bradley, como podemos ver, atacado por los drones del ejército ruso. Un completo control sobre esta vía, no solamente sobre esta vía, sino también sobre toda esta región, podríamos decir desde Orlovka hacia Mykolaiivka y desde Mykolaiivka hacia Nova Zelanda. Toda esta área está bajo el control de los drones del ejército ruso y los ucranianos para poder mantener esta zona han tenido que enviar vehículos a pesar de que la supervivencia de estos vehículos no sea la más alta. Tenemos en estas imágenes, por ejemplo, un tanque Abrams que ya había sido destruido en un ataque anterior y después de eso los operadores de drones rusos se enfocan en el vehículo ligero que está mucho más hacia adelante, que trata de cumplir con la misma ruta, trata de cumplir con la misma tarea, pero claramente es nuevamente atacado. En estas imágenes también vemos con más claridad un nuevo vehículo Bradley que ha sido atacado por los operadores de drones rusos, muy probablemente dañado o mínimamente inutilizado, y los ucranianos no podrían seguir usando este vehículo para transportarse. También tenemos más ataques de drones en la profundidad de este terreno, confirmando el completo control de fuego ruso sobre esta zona, así que es muy probable que vaya a caer Nova Zelanda, vaya a caer Grodovka, que para el día de hoy está en asalto del ejército ruso. Estas imágenes son bastante contradictorias. Según las fuentes prorrusas, se trataría de un tanque ucraniano que estaría atacando las mismas posiciones ucranianas. Es muy difícil de saber simplemente con estas imágenes.
imágenes, esta es la información que dan las fuentes prorrusas sobre este video. El tanque avanza hacia las posiciones más en las afueras y luego empieza a atacar este edificio, donde las fuentes prorrusas afirman que habrían posiciones ucranianas como tal. Los rusos dicen que esto se debe a que ellos han logrado interceptar y dañar las comunicaciones entre los puestos de comando y los puestos en la línea del frente, y es por eso que se dio este evento. Tal vez sea cierto o tal vez simplemente sea una confirmación de que los rusos tienen posiciones en este lugar y los tanques ucranianos están tratando de atacar esas mismas posiciones. Por ahora no se puede saber. Esto es lo que afirman las fuentes prorrusas sobre esta información, donde un tanque del ejército ucraniano por un error de comunicación ataca las mismas posiciones ucranianas. De todas formas, se tiene el reporte de que los rusos están avanzando hacia Grodovka y muy probablemente, como este reporte llegó para la noche de ayer, es decir, la madrugada de la hora local en Rusia y en Ucrania, tal vez el ejército ruso ya avanzado en este lugar. Una cosa muy importante de este avance y de la ofensiva rusa en Grodovka es que las posiciones rusas de ataque estarían defendidas, por así decirlo, por un reservorio de agua, por una barrera hídrica que se encuentra hacia el norte, así que los rusos podrían tener una mayor seguridad de que por esta zona, por este flanco norte, no van a ser contraatacados por el ejército ucraniano, al menos no de una forma significativa, y tendrían muy probablemente la batalla por Grodovka ganada. Y Grodovka es la primera villa de la jurisdicción como tal de la región de Pakrovsk. Podríamos decir en los siguientes días, muy rápidamente, según hemos visto el avance continuado que no ha bajado de intensidad en esta región, vamos a ver caer la primera villa en las manos rusas, y esto sería uno de los golpes más importantes del ejército ruso, porque Pakrovsk es el punto de concentración logístico del ejército ucraniano en toda la región de Donetsk. Muy importante este avance del ejército ruso. Nos movemos un poco más hacia el sur. Estamos hablando ahora de la dirección de Novomijalovka-Konstantinovka. Ha habido una pausa operacional en este lugar, pero un poco más hacia el sur, llegando hacia la vía T-0524 en la cercanía de Badiana. Se tienen informes de los mapeadores de que los rusos han avanzado. También se tiene esta geolocalización de los ataques de los drones ucranianos sobre los movimientos del ejército ruso en esta zona. Una zona bastante difícil para el avance porque justamente son muchos campos a cielo abierto, no hay colinas, no hay muchos lugares para esconderse, pero a pesar de eso, los rusos siguen avanzando en este lugar a pesar también de los ataques ucranianos. Y este mapeador Military Summary Channel ha sido una actualización un poco segura, conservadora, siguiendo justamente las geolocalizaciones que vemos aquí, pero algunos mapeadores han acercado mucho más el movimiento del ejército ruso hacia esta posición, hacia la fortificación que defiende esta vía, que ya ha sido cortada en dos ocasiones, hacia el norte y hacia el sur. Vamos a ver justamente estas imágenes. Este sería un mapeador independiente y como podemos ver, el avance del ejército ruso que ellos decretan es mucho mayor. Realmente ya están atacando las posiciones de la fortificación ucraniana en este lugar, y desde este lugar, desde donde ellos hacen esta actualización hacia los primeros edificios en Badiana, hay menos de 2 kilómetros. Estas serían las actualizaciones más importantes en esta zona. Nos movemos un poco más hacia el oeste. Tenemos más ataques sobre Prichistovka. Los rusos siguen atacando este lugar. Muy probablemente esta sea una posición temporal, un paso para las fuerzas ucranianas desde Velika Novosyolovka hacia Ugledar. Tal vez esa sea la razón por la cual hay un gran enfoque del ejército ruso en este lugar. Casi todos los días tenemos bombardeos, ataques con misiles Lumur, ataques con drones, como podemos ver también sobre las posiciones ucranianas, sobre las trincheras en las líneas de árboles. Un enfoque bastante intenso del ejército ruso en esta zona, pero por ahora sin ningún intento de tomar esta posición de forma frontal, de forma terrestre. Tenemos también algunos ataques del ejército ucraniano en este lugar sobre las vías de comunicación en la retaguardia, tratando de infligir algún daño sobre los vehículos ligeros que probablemente usa el ejército ruso para llevar algún tipo de reabastecimiento hacia estas zonas. Nos movemos un poco más hacia el oeste. Estamos hablando ahora de Rabotino. No hay actualizaciones relevantes en esta zona. Ataques de drones ucranianos sobre las vías logísticas del ejército ruso, vehículos también. Veíamos el ataque sobre este tren, pero muy probablemente si nosotros seguimos estas imágenes no hay un efecto tan nocivo como podríamos ver en ataques a camiones, por ejemplo, del ejército. Muy probablemente el dron explotó y no causó el mayor daño posible sobre este vehículo. Tenemos también algunos ataques de drones sobre vehículos ligeros que
justamente van transitando por todo este lugar y algunos de ellos, como podemos ver, no son tan precisos como este, podríamos decir. Casi que el dron golpea en la parte de atrás. Es difícil realmente este tipo de tareas y la experiencia de los operadores de drones es justamente lo que permite que los ataques sean eficientes. Tenemos actualizaciones muy importantes en Energadar porque justamente antes de empezar a hacer el video llegaron los reportes y los videos, no solamente reportes, de que los ucranianos, muy probablemente los ucranianos, hayan incendiado una de las torres de enfriamiento de la planta nuclear justamente en Zaporozhye. Los ucranianos culpan a los rusos culpan a los ucranianos, pero es bastante ilógico pensar que los rusos controlen una posición y ellos mismos se arriesguen a crear una inestabilidad sobre un tema tan serio como son los reactores nucleares. Esta sería una infraestructura de enfriamiento de estos reactores y justamente vemos en la base que ha empezado un incendio, vemos mucho humo, muy probablemente el incendio sea bastante grande. Este video está grabado desde una distancia muy lejana. Los rusos claramente culpan a los ucranianos de estar bombardeando esta zona y según ellos han generado este incendio justamente con estos bombardeos, con los ataques de artillería y tal vez también de drones. Es muy probable que los ucranianos hayan realizado este tipo de operaciones. Hace parte ya, podríamos decir, de la rutina militar ucraniana hacer este tipo de ataques que ponen en un riesgo muy alto no solo al ejército ruso sino a todos los habitantes de esta misma región. Hasta sus propias posiciones están en un riesgo muy grave con este tipo de acciones. Es algo que ya hemos visto en muchos ataques terroristas, podríamos decir. Ucranianos usan el terror como un arma en esta guerra para mantener ocupado, para generar problemas del control del territorio en el ejército ruso, y justamente este tipo de acciones no tienen ningún impacto estratégico ni ninguna ventaja, por así decirlo, estratégica, más que causar simplemente problemas temporales, problemas civiles, por así decirlo, al enemigo. Básicamente ese sería el único impacto que tiene, hacer que el enemigo se ocupe de este tipo de cosas, pero realmente esto no cambia la situación en la defensa, por así decirlo, militar de esta área. No ha sido afectado ningún puesto militar, así que no tendría ningún avance, ningún beneficio, por así decirlo, para su ejército. Nos movemos ahora hacia la región de Gerson. No hay actualizaciones relevantes en este lugar, podríamos decir la estabilidad que venimos viendo hace ya casi que 3 meses, ataques de drones de lado y lado, en cualquier tipo de posiciones de comunicación, en casas, en puntos temporales, en centros de comando, muchos ataques en este lugar. Muy probablemente esta sea una zona de entrenamiento tal vez de los operadores de drones, de la aviación, porque los ataques son constantes en este lugar, son casi que todos los días y no se ve ningún tipo de movimiento, ningún cambio en el mapa y en la configuración del control del terreno en este lugar. Como algunas actualizaciones finales, los ucranianos han empezado a liberar una gran cantidad de imágenes que muy probablemente pertenezcan hacia los primeros días de la ofensiva en Kursk. Esto hace parte también del congelamiento de sus avances, de la desaceleración de los avances y de la captura de villas que ellos habían realizado en un inicio, y ahora están difundiendo en internet una gran cantidad de imágenes de lo que probablemente sea el mismo evento, donde ellos estarían capturando a todos los conscriptos, probablemente a todos los reclutas bastante jóvenes. Se ven justamente estos soldados que en un principio simplemente se rindieron ante el ataque sorpresivo, la operación sorpresiva ucraniana en Kursk. Antes de terminar, quería compartir con ustedes lo que es posiblemente el logo del canal. Quería que me dieran una retroalimentación de qué piensan de la imagen que probablemente voy a estar poniendo en el perfil de YouTube. Este es el logo en cuestión, es un tanque, algunas cosas, aquí dice Krasnyok, digamos, con algún tipo de diseño. Es un diseño que a mí personalmente me gustó, me lo hizo un amigo, básicamente mi colaborador principal en el canal, una persona que sabe de programación, una persona que está en todo este tipo de temas también. Así que simplemente compartirlo con ustedes, que me digan sus opiniones sobre lo que sería probablemente el nuevo símbolo del canal. Y si tienen la suficiente aprobación, déjenlo en los comentarios y cambiaremos justamente, esta sería la nueva imagen del canal. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este canal, pueden dejar un comentario, suscribirse a el canal a las personas que les parezca importante la información, que les parezca relevante el trabajo que se hace aquí. Pueden considerar también cualquier tipo de donación, es muy bienvenida y me ayuda mucho a poder seguir realizando este trabajo diariamente. Muchísimas gracias a todos. Los comentarios buenos y los comentarios malos, también es importante saber qué piensa el enemigo, por así decirlo. Y hasta luego, gracias por ver.